Saludos jóvenes, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad te voy a socializar la semana número 30 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a octavo grado. Quédate hasta el final porque también te socializo las actividades del Resuelve. Unidad número 12, Ciencia del Espacio, el contenido por las estrellas. Y ahí tenemos tres actividades en el Resuelve. ¿Qué debes saber? Introducción. Al observar el cielo en la noche, te has dado cuenta que una gran cantidad de estrellas, unas más brillantes y unas más grandes que otras. Para saber por qué existen estas diferencias entre ellas, es necesario conocer cuál es su composición química, su clasificación y las características que influyen. Hoy podrás estudiar conceptos básicos y eso es lo más importante en esta guía sobre las estrellas. 2. El medio interestelar. ¿Qué es una estrella? En general, son esferas enormes de plasma, a diferencia de los planetas y la luna. Emiten luz propia. El espacio entre las estrellas está conformado por materia en forma de gas y polvo. El gas interestelar atenúa la luz irradiada. A este efecto se le conoce como extinción. En cambio, el polvo interestelar produce enrojecimiento, similar como cuando observas el sol a través del humo. Además, se sabe que uno de los elementos más abundantes del medio es el hidrógeno, H, abundante en regiones de baja densidad llamadas nebulosas. Se conocen tres tipos. El primero de ellos, emisión, condición de radiación, átomos ionizados por la energía interior de las estrellas. La luz emitida es característica de la composición química. Reflexión. Asociados con estrellas de temperaturas bajas, brillan solamente por el reflejo de la luz. Oscuras, de bajas temperaturas, ocultan a las estrellas que se encuentran detrás, absorbiendo su luz. Nebulosas planetarias. Son muy diferentes al resto debido a su origen. Son de emisión, el gas brilla por sí mismo al estar ionizado por la energía que emiten los restos. Enana blanca. El gas se genera por el crecimiento de las capas externas hasta el punto en que se separan por completo del núcleo estelar. 3. Parámetros estelares. El brillo y la magnitud. Al observar el cielo en la noche, pareciera que muchas estrellas brillan más, pero no se podría decir que esa sea su verdadera intensidad luminosa, porque hay que tener en cuenta la distancia con respecto a nuestro sistema solar. Una poca luminosa, pero cercana, puede parecer más brillante con respecto a otra más alejada. Para definir el brillo, se ha determinado el concepto de magnitud. Hay dos tipos. La primera es magnitud aparente. El brillo que se logra apreciar es de manera aparente en el cielo. Y magnitud absoluta, que se asocia al brillo real. El Sol desde la Tierra posee una magnitud aparente de -26,8. La Luna en fase llena tiene una magnitud aparente medida desde la Tierra de -12,6. Otro parámetro es el color debido a la temperatura. 4. Combustión estelar. El brillo está determinado por reacciones termonucleares, favoreciendo estas reacciones. En estos procesos se encuentran varios núcleos pequeños involucrados que se combinan unos con otros para dar lugar a otros. La nueva masa es menor comparada con la combinación de los pequeños, pero al final se convierte en energía, siendo la fuente de la estrella. En la composición del interior de la estrella se conoce por el estudio de la interacción de la radiación electromagnética y de la materia, espectroscopía, con absorción y o emisión de energía radiante. Las líneas espectrales sirven para identificar la composición. Los átomos emiten un conjunto único de líneas espectrales que es característico de cada elemento químico. Estas líneas se producen cuando la radiación del núcleo atraviesa las capas. Entonces los átomos la absorben.
Al variar la composición de las estrellas cambia la absorción y se clasifican en clases espectrales. 5. Clasificación espectral. Aparte del tamaño y masa, las estrellas pueden clasificarse por su uniformidad o diversidad en las composiciones químicas y por su estructura. Joseph Fraunhofer determinó en 1817 que las estrellas tienen espectros diferentes. Un espectro estelar consta de una franja que es brillante, llamado continuo, con un patrón de líneas oscuras llamados líneas de absorción. El primer sistema de clasificación de espectros estelares utilizó las líneas de absorción de hidrógeno, empezando con el tiempo o el tipo A para las líneas más anchas. En 1901, la astrónoma Angie J. Cannon añadió los tipos espectrales O y B e introdujo las subdivisiones decimales. Cada tipo espectral se divide en 10. Por ejemplo, 0 a A0 menos A9. Ahí tenemos un rango. El esquema de clasificación espectral de Harvard, figura número 1, que lo vamos a visualizar, es el que se emplea hoy en día, empezando con las estrellas más calientes. La secuencia de los espectros, y ahí tenemos cada espectro es percibido con un color diferente. Y ahí tenemos azul, que es O, azul blanco es B, blanco es A, F blanco al amarillo, G es amarillo sol, la K es naranja al rojo y M es rojo. Y ahí tenemos también la temperatura superficial, la masa, el radio y la luminosidad. 6. Estructura de las estrellas. Los astrónomos dividen pragmáticamente los elementos de la tabla periódica en tres grupos: el hidrógeno, helio y el resto de los elementos. Este tercer grupo de elementos químicos es llamado metalicidad. Composición química inicial. Depende de la época en la que se formó. Las primeras tienen menor metalicidad, depende de la ubicación en la galaxia. Normalmente, las cercanas al centro tienen una metalicidad mayor que las otras, formadas por un 70% de hidrógeno, 25% de helio y 5% de otros. Las abundancias químicas más importantes se encuentran en la superficie. Su posición de simetría esférica, pues las variaciones en las cantidades físicas como densidad, presión, temperatura son radiales. El flujo de energía está dado por el transporte desde el núcleo hacia la superficie, por cualquier mecanismo de transferencia de calor. 7. Nacimiento de las estrellas. Se da en medio de una nube de gas y polvo. Al dispersarse, queda la estrella sola. Las observaciones muestran que nacen en grupos. También se forma un disco circunestelar donde se formarán planetas. Algunas nebulosas provienen del gas y el polvo expulsado por la explosión de una estrella, como una supernova. Otros son regiones donde comienzan otras. Por ello, algunas son llamadas viveros de estrellas. En las zonas de mayor densidad, la materia comienza a aglutinarse debido a la fuerza gravitatoria, aumentando más su densidad, lo que da lugar a un proceso llamado contracción gravitatoria de la nube. La nube se fragmenta en núcleos, sigue el colapso gravitacional hacia el centro común y como su densidad aumenta, también su temperatura al interior, inician procesos termonucleares. Para que siga con las contracciones, su temperatura debe bajar. Se cree que el hidrógeno se encarga de enfriar. Cuando comienza el colapso gravitacional y los procesos termonucleares, el núcleo entonces comienza a rotar rápidamente hasta volverse más esférico. Una estrella en etapa inicial de formación ha nacido, llamada protoestrella. A medida que el núcleo se contrae y aumenta su temperatura, emite radiación infrarroja capaz de atravesar la densa nube. La materia progresivamente pasa a estado de plasma. Si la nube es lo suficientemente masiva, la temperatura del centro alcanza un valor crítico, provocando que los átomos ionizados se muevan a altas velocidades. Los electrones de los núcleos vencen
la repulsión eléctrica y comienzan las reacciones nucleares de fusión. En ocasiones, la protoestrella sale de la nebulosa antes de que termine y tenga la masa suficiente para iniciar los procesos termonucleares. A estas estrellas fallidas se les conoce como enanas marrones. Y ahí tenemos la figura número 2, donde podemos visualizar de una forma gráfica, pues las estrellas según su clasificación, a las más grandes que se pueden observar, pues son las supergigantes. Luego tenemos las gigantes y también tenemos otras que son más pequeñas. Hay unas que son más brillantes y otras son menos brillantes. Con respecto a lo que hemos estado leyendo, y ahí tenemos básicamente el diagrama. Reacciones nucleares. La masa es proporcional a la presión interna necesaria para equilibrar el empuje gravitacional. A mayor masa tendrá una mayor temperatura interna. Es por ello que las reacciones dentro de ellas se efectuarán más rápido y la producción de energía será mayor. Los procesos de fusión termonuclear permiten que brillen. Secuencia principal. Es el periodo de relativa estabilidad, donde la estrella mantiene constante el radio debido al equilibrio hidrostático y su principal característica es la de fusión de hidrógeno en helio. Ahí tenemos esos dos elementos importantes, fundamentales dentro de la tabla periódica. Equilibrio hidrostático es la igualdad entre la presión producida por la gravedad que tienden a contraer la masa y la presión del gas. Así se agrega la radiación electromagnética al exterior. La rápida conversión de hidrógeno en helio también implica que el hidrógeno se agota antes para las de mayor masa. El color dependerá de su temperatura efectiva, que se asocia a una superficial y hasta a la masa. Hay estrellas que en secuencia pues, principal de diferentes colores, las enanas de color rojo y amarillo y las gigantes de azul. Secuencia principal, poco masivas, pasan tiempos extremadamente largos en la secuencia principal, hasta el punto que duran más que la edad actual del universo. El hidrógeno continuará fusionándose hasta que se agote, hasta terminarse, digamos, ese elemento que es el hidrógeno y se contraerá convirtiéndose en un objeto compacto denominado enana blanca. Lentamente se enfriará y se pasará a denominar enana negra cuando ya deja de brillar. Última fase de la evolución estelar. La fusión de los elementos depende de la masa. Las menores no alcanzan en sus núcleos temperaturas suficientes para fusionar helio, convirtiéndose en carbono y oxígeno podrá fusionar elementos más pesados. En fin, del ciclo de vida y evolución depende de la masa. Si no tiene mucha masa, pues ahí finaliza más rápido ese proceso. Evolución de las estrellas. La evolución estelar está condicionada por sus escalas temporales. Para conocer el estado es necesario conocer sus parámetros de luminosidad y temperatura. Estrellas en grupos. Y cuando resultan los cúmulos llamados sistemas estelares, los cúmulos estelares se pueden dividir en dos grupos. El primero, que son abiertos, son sistemas jóvenes de algunos miles de años, encontrándose solamente en el plano de la galaxia. Contienen estrellas azules. El segundo son los globulares, diagrama HR. Al observar las estrellas en el cielo despejado, puede ver que muchas difieren en la intensidad del brillo y color. Existe un gráfico llamado diagrama Hertzsprung-Russell, diagrama HR, en el que se muestra la relación entre la temperatura y el color de las estrellas. El diagrama HR muestra que las de color azul son las más calientes y las rojas las más frías. También muestra cómo dos estrellas son la misma temperatura, pueden tener luminosidad distinta. En una explosión de supernova se produce un colapso así, debido a su gran masa. La enorme fuerza de gravedad comprime la materia con mucha intensidad, formando una estrella de neutrones, una estrella púlsar o un agujero negro.
Tenemos un poco de información entonces sobre eso, que está bastante interesante, jóvenes, y pues la ciencia va avanzando un poco más y van descubriendo nuevos elementos que no habían considerado anteriormente. Bueno, una vez que has elaborado la síntesis, pasas al ponte prueba, ya tenés la clave de respuesta. No me voy a entretener en esa parte. Sin embargo, tenemos en el resuelve tres actividades. Número uno, analizar falso verdadero. Pues en el número uno, pues en el medio interestelar se encuentra materia en forma de gas y polvo. Pues eso es verdadero. Todas las estrellas se ven del mismo tamaño, eso es falso. La composición del interior de la estrella se conoce gracias a la espectroscopía, pues es verdadero. La distribución de las estrellas en las galaxias es muy diversa, y eso es verdadero. Luego tenemos la número 5, el flujo de energía de una estrella está dado por el transporte desde la superficie hacia el centro, pues eso es falso. Una vez que hemos trabajado la actividad número uno, pasamos a la número 2, dice analizar, subrayar la respuesta correcta. Según la clasificación espectral, el Sol se ubica en espectro G. Ahí pues teníamos una figura y de ahí se saca esa conclusión. Número 2, ¿de qué color son las estrellas más calientes? Pues de color rojo. Número 3, ¿cómo se le llama a la protoestrella que sale de la nebulosa antes de que termine de formarse y tiene suficiente masa para iniciar? Pues esa es la enana marrón. Luego tenemos la número 4, la estrella de masa inicial baja, como nuestro Sol, que cuando muere se convierte en un objeto pequeño, es la enana negra, cuando ya deja de brillar. Luego tenemos la número 5, cuando las estrellas se encuentran distribuidas en grandes aglomeraciones o formando familias, forman cúmulos que también son llamados sistemas estelares. Y luego tenemos la actividad número 3, que dice indicación. Analiza el siguiente esquema y describe dos breves narrativas del ciclo de vida de una estrella a partir del objeto celeste nebulosa estelar. Sigue la secuencia de las flechas y podemos visualizar de que comienza el esquema de la nebulosa estelar, desde ahí parte, y se subdivide, digamos, en estrella promedio y estrella masiva. La promedio, pues, puede ser gigante roja, nebulosa planetaria, enana blanca. Y la masiva, pues, es una supergigante roja, supernova, y esta se subdivide en estrella de dos elementos, y ahí también podemos visualizar agujero negro también. En base a eso, entonces, del nebulosa estelar se pueden formar dos clases de estrellas, una estrella promedio o una estrella masiva. Y ahí tenemos las dos eh, descripciones que se están pidiendo por ahí. En la número uno, pues, una vez formada la estrella promedio, esta pasa a convertirse en estrella gigante. Una vez llega al momento en que muere, se convierte en objetos pequeños que forman una nebulosa planetaria, de la cual surgen cuerpos pequeños llamados enanas blancas. Y en la parte 2 dice, una vez formada la estrella masiva, en su tiempo de vida no pierde mucha masa, por lo que pasa a convertirse en una estrella supergigante. Cuando muere, lo hace por una explosión violenta denominada supernova, de la cual se puede formar una estrella de neutrones o un agujero negro. Bueno, es así, jóvenes de octavo grado, como se le da una socialización con respuestas sugeridas también a las diferentes actividades de la guía de aprendizaje de la semana 30, octavo grado. Espero que sea de mucha utilidad. Recordarte de que esta es la semana 30 de 32. Por lo tanto, pues estamos muy cerca de finalizar la guía de aprendizaje que se están socializando a través de este servidor. Espero que sea de mucha utilidad y nos encontramos en la próxima.